Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este panel mensual de marzo de 2021. Ahorita les voy a presentar a los otros dos ponentes, pero ya los conocen bien, a Héctor Madero, director general de Actinver, y a Julio Serrano, director ejecutivo de capitales de Actinver. Hace un mes nos vimos y platicamos de varios temas muy interesantes y yo creo que la conclusión a la que llegamos en esa ocasión fueron tres. La primera, que deberíamos estar esperando un ajuste en los mercados, un ajuste cercano al 5%, que sí efectivamente se dio. Ahorita le pasaré la palabra a Julio para que nos cuente de eso, pero también platicamos de otros dos temas. El primero es que estábamos a punto de ver algún tipo de estímulo fiscal en Estados Unidos, que junto con China pensamos que van a ser las dos economías globales que van a levantar la recuperación este año. No ha llegado todavía ese estímulo fiscal, pero estamos a punto de que eso se dé. Y la tercera conclusión es que la negociación del Tratado de Libre Comercio que tuvimos en la presidencia de Trump era el tipo de relación bilateral que ya no íbamos a estar viendo hacia adelante. Seguramente íbamos a ver a un presidente Biden que iba a ser mucho más pragmático, frío, racional, tecnócrata en la relación mexicana. Y en esta ocasión, pues parece que hay varios temas internos que van a poner a prueba esta visión. En primer lugar, Julio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola Enrique, hola a todos. Oye, Julio, ¿te parece si de una vez le hacemos montón a Héctor y empezamos a hablar lo opuesto a lo que él va a decir después? ¿Por qué no arrancas con qué pasó en el mercado durante el mes de febrero? Héctor, ¿no quieres dar antes una bienvenida y un buenas tardes? Que me dejas saludar, porque ya vi que Enrique sigue dolido por lo que le he ganado en las apuestas. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este pequeño tiempo de poder platicar y de hacer un resumen de lo que hemos visto y vivido en las últimas semanas en los mercados, en la economía y también poder empezar a tratar de entrever qué esperar, cómo tenemos que empezarnos a mover. Ya estamos en el mes de marzo, increíble cómo se ha ido el tiempo, un arranque de año complicado con una pandemia todo el mes de enero, febrero ya vimos ciertas mejorías y parecería ser que el futuro empieza a verse un poco más brillante, pero bienvenidos a todos, esperemos que podamos cumplir con sus expectativas en estos siguientes 60 minutos. Pues bueno, dicho, gracias Héctor. Y ahora pues vamos a platicar qué pasó qué pasó en los mercados en el mes de febrero, cómo siguieron los reportes de las compañías, tanto en Estados Unidos como México. Y lo que les puedo decir es que el S&P siguió subiendo, ha tenido en días recientes obviamente un ajuste, que ahorita lo vamos a platicar, pero el S&P tuvo un rendimiento como del 2.6%, hay que tener cuidado, el múltiplo y la evaluación a la que está, la vemos un poco adelantada. El Dow también tuvo un crecimiento importante y aquí vemos, el Dow son empresas menos tecnológicas, ¿no? En su composición, pero el que tuvo y el que sigue teniendo un repunte, el que tuvo un repunte otra vez muy relevante en el mes de febrero fue el Russell, y el Russell hay que acordarnos que son empresas medianas de los Estados Unidos y el Russell subió como 6%. Ahora, ¿qué pasó en los mercados? ¿No? Yo creo que la parte, ¿y qué pasó con los resultados de las empresas? Las empresas, en términos generales, en Estados Unidos reportaron pues muy por arriba del estimado que tenía el mercado, ¿no? Tanto en ventas como en EBITDA y como en utilidades. Y si me pueden poner el cuadrito, por favor, nada más para que lo puedan ver, es la lámina 2, pues vamos a ver que las ventas tuvieron un crecimiento de 16%, es un crecimiento espectacular. Obviamente esto es en el S&P ponderando por el peso que tiene cada una de las compañías. Lo que vemos el EBITDA subió 25% y las utilidades netas de las empresas subieron 25%. ¿Qué pasó con este resultado? Bueno, pues al final del día, con este resultado,
en todos los rubros, como ustedes los pueden ver, reportaron muy por arriba de lo que estimaba el mercado. Hoy las utilidades para el 2021, el mercado sigue estimando que viene un año y un crecimiento muy interesante en las utilidades de las empresas. Y esto es un crecimiento del 26%, es lo que se estima para el cierre del año. Y esto es muy relevante, aunque más adelante vamos a ver y vamos a platicar de qué está pasando con el bono de 10 años y los cuidados que debemos de tener. Por el lado de México, obviamente, ¿qué pasó en febrero? El rendimiento en pesos fue de 3.7, el rendimiento en dólares fue de 1.7%. También viene un crecimiento muy importante hacia adelante en las utilidades de las empresas. El múltiplo forward, la evaluación de la bolsa, pues se va a abaratar sustancialmente para fin de año. Pero lo que también pasó es que nuestra bolsa, y por eso lo que pasó el día de ayer, una subida muy importante en los mercados, es porque el tipo de cambio ha venido subiendo. Y yo me acuerdo que hace 1 o 2 meses platicábamos de tipos de cambio en los 19 pesos y hoy estamos pues, bastante pegados a los niveles de 21 pesos. En términos de los resultados y del cierre de año, pues las ventas subieron 3%, pues más o menos similar a lo que habíamos, a lo que esperábamos en Actinver. La EBITDA subió 9%, más o menos similar, y la utilidad neta también estuvo muy similar a lo que estábamos esperando, con un 25%. Ahora, este crecimiento del 25% en las utilidades netas durante el cuarto trimestre, mucho tiene que ver con el componente de la revaluación que tuvo el tipo de cambio. Hacia adelante, lo que les puedo decir es que ahora que reporten las empresas el próximo mes en abril, pues el trimestre vamos a platicar en su momento, pero estos trimestres este trimestre va a tener otra vez depreciación del tipo de cambio y otra vez una economía que estuvo cerrada enero y febrero. Eso sería todo por mi parte en esta sección. ¿Sabes una cosa, Julio? A mí lo que me llamó la atención durante el mes de febrero es que ya parece que un ciclo completo del mercado accionario americano está a punto de terminar. Normalmente durante un ciclo económico, la primera etapa es una en la cual, con la inyección monetaria y fiscal por parte del gobierno, Estados Unidos en este caso, comienza a verse factores de momentum, que son los que predominan en los mercados, que en este caso fueron factores que hicieron que sectores como el de salud y el de tecnología fueran los que más rendimiento dieran. De hecho, después de Momentum, comienza a haber una rotación de activos hacia empresas de valor. Y ahí es cuando vimos esta rotación de activos hacia pues, los sectores más cíclicos, como energía, como financieras e incluso como industriales. Este mes de febrero, por ejemplo, desde que yo tengo al menos una base de datos, nunca había visto un rendimiento tan positivo del factor value por encima del factor momentum. Fue de 800 puntos base, nunca había visto algo así. Y no sé si esta volatilidad que hemos estado viendo implica el final de esta segunda etapa cíclica y que con ello comience ya la tercera y la última etapa, en la cual, ante una expectativa de volatilidad pues elevada y permanente, tal vez los sectores que comiencen a ser los más atractivos en Estados Unidos ahora sean los sectores pues los más defensivos, los contracíclicos, en general los de mínima volatilidad, como utilities, como consumer staples. La excepción tal vez el sector de energía, donde pues el petróleo parece todavía tener un espacio de un 6-7% de rendimiento adicional, y que por eso el sector de energía sea el adecuado. Pero si lo que digo hace sentido, pues implica que otra vez podríamos estar viendo esta rotación nueva, rápida, ahora hacia sectores más defensivos, y que por lo tanto los rendimientos podrían estarse encontrando pues en otros asset classes, ¿no? O en alternativos, o tal vez en lugares de la curva de rendimientos, tanto soberana como corporativa de Estados Unidos y global, que parecen ser de los más baratos en este momento. Héctor, no sé si quieras hacer algún comentario al respecto. Mira, yo desde el mes pasado que platicábamos ya mencionaba que traía una preocupación por la velocidad en la que habíamos visto
el moverse de los mercados, sobre todo las acciones americanas, ¿no? Si se acuerdan, a principios de mes empezamos con un pequeño ajuste, pero rápidamente se regresó. Después vino toda esta especulación con los nombres como GameStop y AMC, en fin. Y de ahí hemos visto que las últimas semanas se vino consolidando el mercado, pero presentando todavía una fortaleza inusual. Como bien dices, Enrique, hemos estado viendo un cambio donde muchos inversionistas han estado buscando aquellas empresas que no han dado los rendimientos y saliéndose de aquellas que han dado rendimientos extraordinarios. Lo que estamos viendo es un frenesí en el mercado donde se está buscando la siguiente oportunidad, la siguiente opción, y no sé qué tanto esté respaldado por un análisis profundo, una decisión estratégica. Mi sentir es que hoy estamos viendo una ola de frenesí en los mercados impulsada mucho por toda esta cantidad de inversionistas a través de las diferentes plataformas que están buscando el siguiente juego, ¿no? La siguiente presa. Y esto claramente en el caso ha estado moviendo los mercados. También son procesos normales cuando llegamos a estos picos de valor, o pico del ciclo, como bien tú lo dices, ¿no? Creo que es un ciclo que ya está y sigo manteniendo. Creo que estamos en una etapa de creación de burbuja en muchos aspectos. Creo que hay valuaciones que no hacen sentido, pero más preocupante es que creo que hay una serie no voy a llamar inversionistas, sino jugadores en el mercado que se están guiando más por como hordas y por rumores que por análisis y fundamentos. Y por lo general esa es una señal, un semáforo que debe de llamar la atención y preocuparnos en cuanto a qué tan sano se encuentra el mercado y qué deberíamos estar esperando en las siguientes semanas y meses. Sí, yo coincido. Y fíjense que el otro día me preguntaban, en estos días que inició la semana, me preguntaban, oye, ¿qué hiciste durante el fin de semana? Y yo les platicaba que durante el fin de semana tuve oportunidad de leer la carta de Warren Buffett que le escribe a todos sus accionistas una vez al año. Y dentro de la carta es una muy larga, encantado de la vida, al que me la pida se la mando, ahí la tengo ya lista para enviar. Comenta Warren Buffett que con los niveles de tasa del bono de 10 años, no hay que estar en bonos. Entonces yo creo que de ahí parte un problema que estamos viviendo hoy. Si hoy la tasa del bono está en 1.40 y si la inflación repunta un poco, pues vas a tener tasas negativas. Entonces, tasas negativas reales. Coincido contigo, Héctor. Hay muchos inversionistas hoy en el mercado que están comprando sin fundamentos. Ya lo platicábamos la vez pasada, el caso de GameStop y de otras acciones. Hay que tener mucho cuidado. Más adelante vamos a hablar del premio que pagan las acciones sobre la renta fija. Estamos prácticamente en el límite inferior Hay que considerar un dato también que es muy importante y que es lo que está generando este soporte a los mercados, ¿no? En Estados Unidos hace un par de semanas daban un dato que se me hizo muy, muy importante. Durante el año pasado y sobre todo en el mes de enero, el ahorro de los americanos subió y los ingresos de los americanos subió casi un 12%. Y la explicación básica de por qué subió es, si se acuerdan, el primer cheque de apoyo que fue firmado todavía por Trump se dio a finales de enero, principios de febrero, ¿no? Y eso ya está teniendo un impacto. Entonces, Estados Unidos está teniendo dinero, el gobierno les ha estado regresando dinero. También el hecho de que la pandemia los haya restringido, pues han estado dejando de gastar en muchas cuestiones que antes se hacía de forma común. Que si la gasolina para moverse, que si la compra en el restaurante, que si el cine, en fin,
la gente tiene dinero, ha estado ahorrando y aparte ha estado recibiendo dinero de regreso por parte del gobierno. Y todavía falta una más, ¿no? Hablábamos del paquete de Biden de 1.9 trillones que debe estar siendo aprobado en los siguientes días, que todavía les va a dar un cheque más otra vez a las familias. Entonces, esto está siendo un soporte muy, muy importante tanto para la economía como para el ahorro de las personas y los ingresos de las personas en este momento. Y eso es un sustento que le está dando a los mercados. Los mercados se están anticipando ante eso. Ven que en el momento que la gente empiece a retomar sus actividades que tenía habituales antes de la pandemia, pues vamos a vivir una etapa de un consumo muy importante por ese consumo restringido y va a ser un tipo de fiesta. También creo que lo platicábamos hace un mes, ¿no? Yo esperaría ver un verano de fiesta en Estados Unidos. Ayer se daba a conocer ya cuestiones impresionantes, ¿no? Llevan al día de hoy cerca de 80 millones de personas vacunadas. El presidente Biden hablaba de que para mayo deben de tener ya todas las vacunas suficientes para todos los adultos en Estados Unidos. Y peor tantito, ¿no? Si consideramos que muchas gentes no se quieren vacunar, yo estimo que para finales de abril empiezan a sobrar vacunas de una manera importante en Estados Unidos. Eso lo que está haciendo es que la gente le está dando confianza. Ya vimos que hay varios estados, ayer Texas y Mississippi anunciaban que a partir de la próxima semana quitan restricciones, todos los negocios pueden regresar al 100% de apertura, ya no se requieren mascarillas, que esto ha sido un debate brutal el día de hoy en diferentes medios, porque muchos especialistas dicen que es una locura adelantarse de esta manera. Pero lo que quiero decir con esto es que la gente ya empieza a estar optimista, está contenta, está viendo que esto está acabando y tiene dinero, ¿no? Parte de ese dinero se canalizó a los mercados en un momento. Y aparte, se canalizó a los mercados y a los mercados al haber subido, la gente se siente más rica todavía. Entonces, esto se exponencia y eso lo que va a lograr es que la gente va a salir a consumir con más tranquilidad, ganas y profundidad. Sí, este optimismo que se ve en los mercados, pues supongo que tiene un fundamento de verdad, ¿no? O sea, los casi 6 trillones de dólares que comentas de estímulos fiscales, más otros 3 monetarios, y eso nada más es en Estados Unidos. Y por eso lo que hemos estado observando ha sido pues revisiones hacia arriba constantemente de la expectativa de crecimiento de este año y del que sigue para Estados Unidos y para China y para Europa, incluso para México, que el día de hoy, por ejemplo, el Banco Central revisó sus pronósticos al alza. Supongo que el lado negativo de esto es que la gente se está comenzando a poner nerviosa si no se estará ya sobrecalentando la economía para donde debería estar, ¿no? Y este ajuste de febrero que estábamos platicando es uno que también llevamos ya, no sé si 2 o 3 paneles pensando que el mercado está un poco lento en reaccionar a las expectativas de inflación, que si veíamos alguna sorpresa iba a ser que la Reserva Federal pudiera subir las tasas antes en vez de después. Y ahorita ya, no preguntando a los economistas, que como Héctor me recuerda constantemente, no damos una, pero lo que está implícito en los instrumentos de protección de inflación, ya se ve que en promedio para los siguientes 5 años, la inflación en Estados Unidos podría llegar al 2,5%. Y va de la mano de muchos otros activos. El barril, por ejemplo, de petróleo, el WTI, pues está cómodamente arriba de los $60 por barril. Es posiblemente el rally más fuerte en la historia del mercado petrolero, que estaba incluso en precios negativos hace exactamente un año. Y el ajuste al mercado accionario a nivel global, pues en esta ocasión no se dio tal vez por una semillita negativa que se hubiera inyectado en ese mercado, sino por un contagio del nerviosismo del mercado de deuda. Entonces, tal vez la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué están viendo? O sea, ¿realmente creen que la Reserva Federal, como piensa el mercado, se vaya a adelantar y vaya a subir las tasas ya este año o el próximo? ¿Cómo están viendo eso? ¿Quieres empezar, Héctor, o Mira, es interesante. Bueno,
economista nos pasa la pregunta a nosotros, ¿no? Eso me preocupa de una manera. Yo hubiera esperado que Enrique nos hubiera dicho qué esperaba. Lo que es una realidad es que el miedo a la inflación ya lo empezamos a ver y ya se reflejó desde hace un par de semanas. La subida en la tasa de interés en Estados Unidos es clarísimamente ese reflejo, ¿no? Y ha sido una subida brutal. Hubo un día la semana pasada que la tasa llegó a dispararse más de 10 puntos base, que en términos de subida es una locura cuando, si nos acordamos que venía el bono de 10 años de abajo, niveles de punto 60, punto 70, y ahorita anda alrededor del 1.35, 1.40, ¿no? Pero llegó a tocar el 1.60 la semana pasada. Eso lo que nos dice es que ya empieza el nerviosismo, ya empieza la gente a preocuparse si tanta inyección que se está dando y tantos incentivos monetarios pudieran llegar a crear algún tipo de presión inflacionaria. Lo hemos visto con algunas subidas también de precios de commodities. Tú hablabas ahorita de la parte del petróleo, pero el cobre, por ejemplo, que es un mineral que se usa y que es un pues, mecanismo muy seguido por muchos analistas, sobre todo que por el uso industrial que tiene, pues está anticipando que viene una reactivación de la industria de manera importante en todo el mundo, ¿no? Los precios han subido también una locura y está arriba de precios que hacía mucho tiempo no se veían. Entonces, creo que esto trae confundido a los economistas, que no saben qué esperar, porque también yo oía a la Reserva Federal diciendo que todavía no es momento de estar pensando en eso, que creen que la inflación está controlada, que una vez que se puedan, ahora sí que asimilar todos estos apoyos y ayudas, todavía pensando en el que viene, pues la economía va a seguir en una etapa de cierta debilidad y no solo eso. Hay que considerar que después de lo que se ha vivido, claramente vamos a vivir cambios muy profundos en el mundo, ¿no? En cuanto a nuestras costumbres, a las formas de relacionarnos, de trabajar. Y esto apoyado también por una cuestión que es la tecnología, que nos está haciendo acelerar y cambiar muchos de los patrones que antes teníamos. Esto también llega a generar eficiencia y cuando vemos lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años a nivel mundial, estas eficiencias lo que han hecho es que han permitido el crecimiento sin generar inflación, ¿no? La pregunta es qué tanto va a ir siguiendo este proceso en contra de pues un exceso de dinero y un consumo que pudiera llegar a presionar precios. Creo que está todavía por verse. Yo soy de los que cree que la inflación pudiera estar repuntando de corto plazo un poco más de lo que los economistas y los bancos centrales están percibiéndolo, aunque en el mediano plazo pueda estar controlable, pero creo que en el corto plazo el poder adquisitivo que hay hoy en las personas, tanto en Asia, en Estados Unidos y en Europa, podría ser mucho mayor de lo que se está esperando. Perfecto. Ahora, contestando a tu pregunta, Enrique, yo lo que he estado viendo en estas semanas es que hay dos bandos entre los grandes economistas. Por un lado está economistas como Larry Summers, ex secretario del Tesoro con Bill Clinton, que dice que el paquete de 1.9 trillones de dólares es muy grande y que va a generar, que va a sobrecalentar la economía, que eso va a traer inflación y que eso va a traer un aumento en la tasa. Pero por el otro lado, tenemos a Janet Yellen, que dice que justifica el paquete de 1.9 trillones. Y hay otro economista, y el otro día lo tocamos el tema contigo, Héctor, que es Steven Rauch. Steven Rauch es uno de los principales economistas de la Universidad de Yale. Y él lo que dice es que él no espera una recuperación en V
que cuando hay un desastre natural, una inundación, un terremoto, algo que afecte profundamente de este tipo, y cuando pasa este evento, que viene una recuperación en B. Que en este caso, lo que dice Steven Rauch es de que la economía trae heridas importantes y trae cicatrices importantes por parte de la pandemia. Entonces, son grandes economistas, Janet Yellen, Rauch, Larry Summers, pero lo que me queda claro, y es lo que comentas tú, Héctor, es que hay dos grupos de inversionistas. El inversionista que cree que va a subir la tasa y el inversionista que cree que no va a subir la tasa o que la inflación no va a repuntar a niveles que el Banco de la Reserva Federal tenga que subir tasa. Entonces, ¿yo qué espero? Yo espero una volatilidad en el bono, ya lo comentabas tú, Héctor, ha dado unos bandazos impresionantes. Hay que recordar que el bono en diciembre estaba a menos del 1%, en 0.95, y tuvo una subida de cerca del 60% en los primeros 2 meses del año. Entonces, ahí va a estar fluctuando y en lo que al final del día lo ven ahora. Algo que es importante es que la fórmula que está aplicando ahora la Reserva Federal para subir la tasa dice mantener una inflación promedio del 2%. ¿Eso qué quiere decir? Que de corto plazo yo creo que la inflación sí te puede tocar 2.3, 2.5% y de ahí pudiera regresar y no tengan que aumentar tasa. Mi call es, si viene un aumento en la inflación, este año todavía a estas alturas yo no veo que la Reserva Federal tuviera que subir tasas de interés de la tasa de interés de referencia. Hay que considerar nada más dónde estaban las tasas antes de la pandemia, ¿no? Si se acuerdan, empezamos el año pasado con tasas que iban hacia arriba y las expectativas eran de una subida importante, ¿no? Se llegaba a hablar de que el bono de 10 años podía estar a niveles del 3 o arriba del 3%. Entonces, claro que esto cambió dramáticamente con la pandemia, pero si ahora empezamos a pensar que ya estamos más cerca del final de la pandemia, tampoco sería difícil pensar a regresar también a la trayectoria que tenían los mercados y las tasas en el momento anterior, ¿no? Considerando que aparte le inyectaste una cantidad brutal de recursos a las economías, ¿no? Creo que los bancos centrales van a tener un trabajo mucho más complicado deshaciendo lo que hicieron que en los pasados meses. Pero a ver, Enrique, ¿tú qué opinas? Pues como Julio estaba diciendo, pues quién sabe qué piensan los economistas, es lo mismo que pienso yo, quién sabe, pero hay una razón por la cual digo quién sabe, y es que recuerden que hace un año la Reserva Federal decidió cambiar su política monetaria. De 2008 a 2020, la fórmula era muy clara, era tener una inflación muy cercana al 2% y asegurarse que el mercado laboral estuviera lo más cerca posible de algo que se llama el pleno empleo. Todas las economías tienen una tasa de desempleo de equilibrio, digamos, porque es normal que la gente decida salirse de un trabajo para buscar otro. Entonces, cierto nivel de desempleo es bueno, es una especie de aceite de esta maquinaria del mercado laboral. Lo que hizo la Reserva Federal el año pasado fue decir, ¿saben qué? No se preocupen de inflación. Como estaba diciendo Julio hace un momento, la idea es tener unas inflaciones que de largo plazo sean del 2%, y eso quiere decir que la inflación van a permitir que se suba considerablemente. O sea, Julio hablaba del 2.3, 2.5, puede ser incluso un poco más. No lo sabemos, ¿no? Porque es la primera vez que vamos a ver esta fórmula. Pero la razón por la cual están haciendo es porque también le están mandando un mensaje al mercado donde le dicen que el énfasis principal de la política monetaria no va a ser de inflación, sino va a ser de empleo. El que Yellen haya sido la primera en decir que está de acuerdo con esos estímulos fiscales es un recordatorio no solamente de que esa es la función de política monetaria de la Reserva Federal hoy en día, sino que también Janet Yellen, recuerden que venía del Banco Central, ahora va a ser la secretaria de Hacienda de Estados Unidos, y desde los dos puntos de vista van a tener un énfasis de empleo. Es algo muy noble, es algo muy bueno, pero no solamente depende de que la maquinaria de dinero se imprima, sino que esta inyección se vaya traduciendo en empleo de verdad y no solamente en seguros de desempleo que se extiendan al infinito. Pero la conclusión es la adecuada.
¿Para dónde va la Reserva Federal? Pues nunca hemos visto a la Reserva Federal actuar en este entorno. Implica que el mercado está confundido, implica que hemos visto subidas muy importantes, disminuciones muy importantes también de esta parte de la curva americana, y que recuerden que unos determinantes más importantes para ver dónde está el tipo de cambio, o sea, dónde está no solamente el peso, sino en general las divisas globales, es ver dónde están las tasas en Estados Unidos para que se pueda tomar la decisión de si los flujos tienen que ir a Estados Unidos o buscar rendimientos en otros lugares. En ocasiones, el optimismo ha ocasionado que el dólar se aprecie, el dólar respecto a otras monedas, ante una expectativa de crecimiento, y en unas cuantas horas, en unos cuantos días a más tardar, nuevamente se voltea esta idea para pensar en un dólar más débil, que está ocasionando que en días como los que hemos vivido en México en las últimas jornadas, con todo y algunos riesgos internos que se puedan estar acumulando, que el peso llegue a no moverse o incluso a apreciarse, ¿no? Y esa es una dinámica que hemos visto en todos lados. Y también continuando con la idea que decía Héctor, me parece que esto está complicando no solamente el quehacer de la Reserva Federal, sino el quehacer de muchos otros bancos centrales que están preocupados de un posible traspaso del tipo de cambio a su inflación, preocupados de que una aceleración en Estados Unidos se traslade a una inflación doméstica y que por lo tanto las expectativas de tasas, sobre todo de economías emergentes, están por todos lados. Creo que estamos muy, ahora sí que filosóficos. ¿Cómo vemos México, Enrique? ¿Qué esperar de la economía mexicana en los siguientes meses? ¿Qué esperar de la parte de la pandemia? El tipo de cambio, ya lo decíamos, ya tuvo un primer impacto ante la subida de las tasas. Fíjate lo increíble, en el mes de febrero, en Estados Unidos, en el mercado, las tasas subieron. En el mercado mexicano las tasas de los bonos M subieron, pero el Banco de México actuó en reversa, ¿no? Bajó la tasa y se espera todavía que pudiera llegar a bajar nuevamente la tasa, ya sea en su junta del 25 de marzo o en la de abril, a llevarla a un 3.75. Como que esto no hace sentido, ¿no? Por un lado, el Banco de México bajando la tasa, los mercados subiendo o presionando las tasas, el tipo de cambio viendo que si pensamos que las remesas han seguido creciendo, que el consumo de la economía mexicana sigue bastante golpeado y sobre todo después de lo que vivimos en el mes de enero y febrero, pues la única explicación que yo veo para ver el movimiento del tipo de cambio es o apuestas importantes en el mercado de derivados en Chicago o también salida de inversionistas que estaban en el mercado de deuda mexicana y que decidieron llevarse ya parte de su dinero. Y creo que es una combinación de ambos factores, ¿no? ¿Qué debemos de esperar los siguientes meses? El mes de febrero, pues continuaron publicándose todo tipo de datos económicos de nuestro país, pero hablando en primer lugar del sector real, se ha confirmado una tendencia importante en nuestro país, y es que la recuperación no está siendo ni será homogénea como sucede en el caso de Estados Unidos. Hay una heterogeneidad tremenda a nivel sectorial y a nivel regional. Por ejemplo, ¿no? En el sector industrial de nuestro país, los poquitos sectores que recibieron algún tipo de apoyo fiscal fueron el sector de utilities, que incluye el sector de energía y de electricidad, así como el sector de la construcción. Y sobre todo en el mes de febrero, aunque no hay datos, pero si uno voltea a las calles en la Ciudad de México, en el Estado de México, en general en el centro del país, ya comienza a verse cierta reactivación del sector construcción y de obra pública en general. Pero incluso dentro del sector industrial, pues se han visto otros sectores que les ha costado mucho, pues mucho trabajo levantar, ¿no? Sobre todo aquellos que no tienen este apoyo del sector externo, que ahorita hablamos de eso. Pero en el sector de consumo y servicios, me parece que la historia todavía es más impactante. Hemos visto muchos sectores que tengan que ver con turismo, con esparcimiento en general, que siguen en niveles muy deprimidos. O sea, los datos más recientes del INEGI, complementándolos con nuestros nowcasts, con nuestro pronóstico en tiempo real de estos sectores, sugiere que este sector de recreación pues está todavía cerca de un 60% abajo de los niveles previos a los de la pandemia. Y por el otro lado, hay sectores, por ejemplo, el de servicios financieros, que en realidad no se ha visto una disminución muy importante durante la pandemia,
pero que posiblemente a finales de este año o el próximo año, pues puedan algunos comenzar a ver algunos problemas en sus carteras de crédito. Entonces, esta recuperación que está siendo tan heterogénea a nivel sectorial está ocasionando que en México también se vea una recuperación heterogénea a nivel estatal. Aquellos estados que están en la frontera norte, que tienen un sector externo importante y además que muchos de los que vienen en la frontera tienen la posibilidad de irse a Estados Unidos a vacunarse sin tantos problemas, pues todo pinta para que sea la fuente de crecimiento de nuestro país. El sector del Bajío, que le ha costado un poco más de trabajo esta recuperación, a pesar de tener las cadenas productivas tan integradas con Estados Unidos, no se han visto tan afectados porque coincide que el Bajío acaba siendo la región de México que más remesas recibe. Algunos estados como Jalisco, que a lo mejor le estoy llamando Bajío, ¿no? Pero por el tipo de industria que tiene se parece más al Bajío. Hay otros lugares que están débiles y pintan para estar débiles hasta que las vacunas no se entreguen completamente, como Baja California Sur o como Nayarit o como Quintana Roo. Y la Ciudad de México que está en medio más o menos. Es la zona donde están los corporativos, entonces es un lugar donde era más fácil que la gente pudiera hacer home office, pero tampoco es un lugar que se vea en este momento con un dinamismo muy importante, ¿no? La Ciudad de México, el Estado de México y en general toda la megalópolis. ¿Cómo se ve México en este momento? Pues se ve estable, pero en un punto de vista bajo, cercano a un 4%, 5% todavía por debajo, perdón, la redundancia de lo que estaba antes de la pandemia y con una tendencia muy distinta. Ahorita les paso a ustedes también la palabra, ¿no? Para que le complementen esto, pero me imagino que con esta recuperación tan difícil de predecir y de analizar, pues también tanto el Banco Central como la Secretaría de Hacienda, a diferencia de Estados Unidos, me parece que no tienen una tarea tan sencilla, ¿no? Tan fácil simplemente de imprimir dinero o de mandarle cheques a la gente. Héctor, ¿quieres? Okay. Mira, nosotros lo que hemos estado platicando y continuamente con las compañías, el proceso de vacunación en México va lento. Se espera que el proceso se acelere próximamente, pero es un tema que sí, el proceso va muy lento al día de hoy. Y eso puede tener como consecuencia que la recuperación de la economía no sea la que se espera este año. Y eso es de menos lo que están esperando algunos inversionistas con los que hemos platicado. Entonces, el crecimiento no creo que sea superior al 4%, yo creo que va a ser abajo de ese porcentaje con todo y que hay que entender que la economía americana nos va a jalar y va a ser de una ayuda. Nosotros hemos platicado con distintos, hoy platicábamos con una, con varias compañías, pues nos decían, pues no sabemos, no sabemos el proceso, cuánto tiempo se vaya a llevar para que la gente empiece a salir y podamos tomar o se puedan tomar medidas como las que comentabas, de lo que el gobernador Abbott anunció el día de ayer, ¿no? Yo creo que ese paso, yo creo que todavía está hoy muy lejos de lo que lo veamos. Obviamente esperamos que el proceso, que haya más vacunas, que la logística en la distribución mejore, pero yo todavía veo lejos un proceso de entrar como entró Texas. Esto es en la parte de la economía. Estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que claramente no son comparables la economía americana con la economía mexicana. Claramente hay sectores, como bien dice Enrique, pues que van a ayudar y que están reaccionando más rápido. Todo lo que tenga que ver con cadenas productivas y exportaciones, pues va a estar jalando de una manera importante. Pero tenemos otros sectores muy afectados, ¿no? El turismo, que era un motor muy importante, eh, eh, que ayudaba mucho al país, pues todavía no se ve a la gente que tenga la confianza, ¿no? Esperemos que ahora que los americanos estén vacunados, les dé confianza de poder regresar a nuestro país y venir a viajar y a gastar sus dólares, pero creo que va a ser un proceso que va a ir tomando su tiempo.
Creo que el primer turismo que vamos a ver, y esto es en todas las regiones, va a ser más local que internacional. Hoy estamos todavía viendo noticias que hay muchos países todavía muy cerrados, Europa, Asia. Entonces, es una buena y una mala para México, porque quiere decir que de corto plazo los americanos van, si quieren salir de su país, México va a ser la opción, pero creo que todavía no se están las condiciones para ver que lleguen en masa, ¿no? Y como bien lo dicen ustedes, los sectores de economía interna, hay un desempleo todavía muy alto, hay una falta de dinero, hay muchos negocios que la pasaron muy mal o que definitivamente ya cerraron. Cuando uno camina por un centro comercial, cuando ve la parte de los restaurantes, las tiendas, la cantidad de locales que empiezan a verse ya vacíos o en oferta, pues es muy importante, ¿no? Y esta destrucción de valor que se llevó un año, creo que puede tomar varios años para volverlas a recuperar y va a ver claramente en la economía. Y por el otro lado, si empezamos a ver ajustes, volatilidad, nerviosismo, subida de tasa en Estados Unidos, pues creo que esto puede llegar a generar presión sobre nuestro tipo de cambio. Yo creo que en los siguientes meses deberíamos estar ya viendo un nuevo rango que vaya a estar operando entre 20, 50 y 21. Y posiblemente si vemos un deterioro en la parte económica o más polarización por la parte política, podríamos hasta llegar a ver un poco más de presión en el tipo de cambio y verlo regresar entre el 21 y medio y 22, que estábamos en esos niveles por ahí del mes de octubre, ¿no? Si mal no me acuerdo. Entonces, creo que por ahí podría ser un nivel que podríamos estar viendo en los siguientes 3, 4 meses, mucho dependiendo también otra vez del proceso político que vamos a estar viviendo en el país. Sí, de corto plazo estoy de acuerdo. Hay varios factores que van a estar impactando el tipo de cambio. Entonces, nada más para complementar estas ideas que estaba comentando Héctor, el primero es que ya está a punto de comenzar el ciclo electoral. Durante el mes de enero se dio el registro de plataformas políticas en nuestro país. Todavía falta unas semanas, pero a partir del 22 de marzo y hasta el 3 de abril, son solamente 2 semanas, pero ahí es cuando se va a dar el registro de candidaturas. Y luego comenzará el periodo de campañas electorales durante abril y mayo, ¿no? Para ser exactos, del 4 de abril al 2 de junio, ¿no? Pero abril y mayo para que sea más fácil de recordarlo. Y lo normal en México, sin importar qué partido vaya a ganar o si va a ganar el que está en el poder o va a ganar alguien distinto, lo normal es que se dé una volatilidad en el tipo de cambio, genera pues incertidumbre acerca del camino de políticas económicas, serán de izquierda, serán de derecha, tendrán una mayoría, una minoría, y eso genera volatilidad en el tipo de cambio sin lugar a dudas. Otro elemento que hay que tener en cuenta es que Banco de México, con su tasa de referencia, sí impacta el tipo de cambio y tiene una decisión de política monetaria a finales de este mes, el 25, si mal no recuerdo, y es el único o el último espacio que va a tener para recortar la tasa, si así decide hacerlo, antes de que comience la volatilidad en el tipo de cambio por el ciclo electoral. Tal vez no cerramos esa idea hace unos minutos, pero México es un país que, a diferencia de Estados Unidos, donde la política monetaria sigue el libro de texto, aquí se puede dar cualquier combinación, crecimiento alto, inflación baja, crecimiento alto, inflación alta, y lo que estamos viendo ahorita es una inflación que ha estado subiendo muy cómodamente dentro del intervalo de Banco de México, pero la inflación de febrero, cuando se publique la próxima semana, seguramente va a reflejar una inflación por ahí del 3.7%. No es un problema, pero sí ya parece que se le está cerrando la puerta a Banco de México y por lo pronto yo creo que hay que apostarle a un recorte adicional máximo, si no es que ninguno, puede ser también, esa posibilidad existe, y que no hay que pensar en tasas de muy largo plazo hasta que el ciclo electoral y la volatilidad del tipo de cambio asociado a ello se disipe para poder pensar en un nuevo camino de política monetaria. Y el tema de las vacunas, que como estaban los dos mencionando, pues es un driver muy importante de recuperación económica. Enero y febrero no fueron meses de muchas vacunas que han llegado a México, solamente llegaron 4 millones según mis cuentas, pero los primeros
envíos grandes de vacunas se van a dar ahorita durante el mes de marzo. Según mis cálculos digo, basado en la información que da tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Relaciones Exteriores, que por cierto no coincide, se parecen pero no son iguales, pero también la información que los laboratorios mismos están dando, así como los consorcios a los cuales México decidió afiliarse para poder recibir vacunas como un país en vías de desarrollo. Solamente han llegado 4 millones de vacunas, pero según mis cálculos, durante el mes de marzo van a llegar otras 24 millones de vacunas. Este es el primer mes importante, con ello llegando a 28 millones de vacunas y para el mes de abril llegando a 61 millones de vacunas. Más o menos hay que dividirlo entre dos, ¿no? Porque acuérdense que con la excepción de 2 vacunas, todas requieren de 2 dosis. No parece que México vaya a tener esta inmunidad de rebaño que se necesita, donde un 70-80% de la población esté ya inoculada, y eso pues pienso que se va a dar por ahí del mes de agosto o septiembre de este año, pero cualquier sorpresa negativa a las vacunas pues también va a impactar al tipo de cambio, ¿no? Y el último factor, más para que no se me olvide, también la Reserva Federal, no la vayamos a olvidar, porque es tan importante lo que sucede en México como lo que sucede allá en Estados Unidos. Y si por alguna razón el mercado comienza a pensar que tal vez no hay tanta inflación y que tal vez la Reserva Federal no necesita incrementar tasas rápido, en una de esas podríamos ver al dólar otra vez perder valor, y puede pasar al revés también, ¿eh? O sea, podemos seguir teniendo sorpresas hacia arriba para la inflación, y por eso el tipo de cambio, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, todo pinta para que de aquí a abril o a mayo más o menos veamos un entorno de volatilidad que no hemos visto en los últimos 2 o 3 meses. Yo creo Sí, que así entrando es. ya con esto para el final de lo que es la plática, ¿qué estamos viendo durante el mes de marzo o qué recomendamos en materia de inversiones? Pues bueno, ya hablamos del tipo de cambio, donde decíamos que pensamos que ahorita se va a estabilizar sobre estos niveles entre 20.50 y 21, pero con una posible tendencia a subir un poco más en los siguientes meses. Creemos que las tasas de los bonos van a seguir con una volatilidad, pero otra vez, después del brinco que dieron, deberán pasar un par de semanas donde esté estable para de ahí volver a mostrar tendencia. Y en cuanto a las bolsas, yo veo interés importante todavía de inversionistas institucionales a nivel mundial. Hay que entender que sobra dinero y están buscando opciones, ¿no? Y creo que eso nos ha beneficiado y va a seguir beneficiando en cierta manera, no como antes, no como hubiéramos esperado, pero sí hemos visto ciertos flujos que han venido buscando algunos nombres, ¿no? Y esto ha hecho que nuestra bolsa también, como lo decía Julio al principio, ha tenido un pequeño repunte. Pero no hay que perder de vista que la bolsa se va a mover también mucho conforme lo que esté pasando en las bolsas internacionales. Entonces, creo que es un momento de empezar a tener un poco más de cautela. Si bien el segundo trimestre va a ser posiblemente el mejor trimestre para las empresas en términos de sus números, reportes. ¿Por qué? Porque hay que considerar que el segundo trimestre del año pasado fue el peor, fue cuando se frenó la economía mundial y todo el mundo tuvo que cerrar y no sabíamos qué esperar. Y para este segundo trimestre vamos a ver a una economía americana que está empujada con esteroides y está creciendo de una manera rapidísima. Entonces creo que el impacto y los comparativos van a ser muy positivos. Pero sí creo que estamos llegando a un punto donde tenemos que empezar a ser mucho más cautelosos, saber muy bien en dónde vamos a tener que estar invirtiendo, tener cuidado de aquellas empresas que ya traen valuaciones muy, muy altas, porque creo que, otra vez, creo que estamos llegando a un nivel de peligro, de burbuja que podríamos ver con cualquier situación, pues un ajuste mayor. No creo que sea el momento todavía. Creo que ante la inyección de recursos, ante la euforia que viene, la fiesta, el optimismo, creo que todavía no va a ser el momento. Pero hay que sí considerar que estamos ya en las últimas horas de lo que es una fiesta y que deberíamos de empezar a tener más cautela, ¿no? Hay algunos factores que me han estado preocupando mucho y no solo es en el de México, en el caso de Estados Unidos también. Hacía mucho yo que no veía propuestas que hablan
de impuestos a las transacciones financieras, impuestos a los ricos para pagar los grandes costos. Y parecería que estoy hablando de México. Son cosas que se empiezan a escuchar en algunos medios en Estados Unidos por parte de los demócratas. No quiere decir que vaya a suceder o que vayan a realmente a poderse implementar. Pero cuando empiezas a escuchar este tipo de cosas también hay que tener cuidado, ¿no? Claramente en México sí creo que vamos a ver posiblemente una reforma fiscal antes de que termine el año, una vez que pasen las elecciones. No dudo que vayamos a ver un impuesto a la riqueza como se sucedió en Argentina, y con algunas otras características y factores. Creo que políticamente es algo muy vendible y bueno. El gobierno necesita recursos, pero son factores que otra vez son piedras en el camino de los mercados, que pueden hacer que de repente esta euforia cambie a ser un pánico o una preocupación y que pudiéramos ver que la gente cambie de parecer rápidamente. Entonces, yo con lo que quiero decir es, hay que tener cuidado. Creemos que la bolsa y la bolsa americana pueden seguir bajo un par de meses más esta tendencia. No creo que a la velocidad de lo que estamos viendo. Vamos a ver incrementar la volatilidad, vamos a ver días de ganancias importantes, pero también va a haber días de ajustes importantes. Esto lo que nos dice es que el nerviosismo empieza a crecer, y creo que vamos a tener que ser mucho más puntuales en cuanto a dónde estar invertidos y dónde poner nuestro dinero. Sí, nosotros hemos medido, ahorita el mercado está complicado de leer, porque hay que estar monitoreando dónde está, cuánto están creciendo las utilidades de las empresas, hay que estar midiendo cómo está el bono de 10 años, que tiene una volatilidad muy importante. Y lo que nosotros hicimos un ejercicio y dijimos, bueno, del 2015 a la fecha, ¿qué premio han pagado las acciones? Y por premio es, ¿qué premio han pagado las acciones contra la renta fija americana? Y en el reporte que les envié a todos ustedes el día de hoy, en la mañana, ahí vienen los números para que lo vean, pero lo que les puedo decir es que hoy estamos en la parte baja del premio que pagan las acciones con respecto a la renta fija, si comparamos un periodo de 2015 a la fecha. Entonces sí hay que tener cuidado, son jugadas de tres bandas. Uno puede estar creyendo que el premio que pagan las acciones es mayor al histórico, pero una subida rápida del bono puede ocasionar un ajuste importante en el mercado. Y eso, aterrizado, nos lleva a pensar que el mercado, no vemos forma que el mercado americano rebase los 3.950 puntos durante el mes de marzo, salvo que viniera una baja muy importante en los niveles del bono, que hoy está en 1.40. Desde mi lado, para contestar la pregunta de Héctor, ¿no? De cómo vemos el tema de inversiones, pues es un poco lo que dije al inicio. Me parece que ya se dio completamente esta rotación del sector de tecnología y salud a los activos cíclicos, industriales, energía y financieras principalmente, y creo que estamos a punto de comenzar una nueva rotación hacia los sectores de menor volatilidad, sectores que son los de consumo básico, y utilities en Estados Unidos. La excepción del sector de energía, que me parece que todavía tiene un premio importante. Del lado de renta fija internacional, pues toda esta volatilidad con mucha cautela, pero está abriendo posibilidades importantes de inversión en ese mercado. Los bonos de más de 20 años de duración parecen muy baratos, tanto los soberanos como los corporativos. Ojo, que la volatilidad es tan grande que de renta fija no tiene nada, puede llegar a ser del mismo nivel que de renta variable, de la más segura, pero de renta variable. Me parece que hay oportunidades interesantes a nivel global, sobre todo de aquellos países que más posibilidades tengan de ver recuperación derivado de la distribución de vacunas. Asia es una región
que además sigue teniendo un estímulo muy importante, pero algunos lugares en América Latina parece que son de los más baratos y que pueden seguir dando rendimientos. Finalmente, del lado mexicano, la tasa de referencia, como les comentaba, le veo muy poco espacio para seguirse recortando. Seguramente estos 25 puntos base en el veintitantos de marzo va a ser la última vez que se dé. Y el dólar, pues con un movimiento de volatilidad esperada para las siguientes jornadas, pero que el precio de equilibrio del tipo de cambio de largo plazo, pues pinta ser alrededor de unos 20 pesos por dólar, con una economía mexicana que crezca como al 4,5%, que ahí pienso muy distinto a lo que dijo Julio. Es más, si la economía se queda estancada en los niveles de diciembre, nada más por el efecto base, la economía crece casi 4%. Es fácil que crezca más de 4% este año, pero con ese entorno de tasas de inflación y de crecimiento, me parece que 20 pesos por dólar es un nivel adecuado de tipo de cambio para el final de año. Yo simplemente daría dos ideas que creo que son interesantes para considerar en un portafolio de inversión con una visión de mediano plazo. Creo que los mercados europeos, muy poco vistos, muy poco seguidos, claramente Europa va atrás de Estados Unidos en de la recuperación y de la vacunación, pero van a llegar, ¿no? Y creo que hoy los mercados no lo están expresando de esa manera y creo que pueden presentar una oportunidad. Y la otra es el oro. Yo creo que un portafolio entrando a un punto donde pudiéramos ver entre brotes de inflación, subida de tasas, caídas de mercados, creo que el oro puede llegar a ser un buen instrumento que pudiera cubrirnos en este momento. Ha tenido una caída importante, el oro de hoy amanecía a los niveles de $1,700 cuando llegó a estar arriba de los 2,070. Ha traído una caída importante en los últimos 8 meses, pero está muy cerca de sus niveles prepandemia otra vez, ¿no? Y creo que ante el panorama que pudiéramos ver a futuro por las presiones que estamos viendo, no me molesta que participara en un porcentaje de un 5% en un portafolio patrimonial con una visión de 2, 3 años, porque creo que puede ser un instrumento que nos proteja ante lo que puede ser la volatilidad. Entonces yo con eso ahí quisiera dejarlo. Creo que estamos llegando ya al final. Agradecer a todos nuevamente que nos acompañen. Espero que no haya sido muy técnica la plática, sobre todo cuando hablamos ahí de la inflación de la economía. Estamos viviendo épocas realmente interesantes, difíciles de leer, con cuestiones que no nos hubiéramos imaginado nunca, ¿no? Pero bueno, el mundo sigue moviéndose y aquí vamos a seguir y sobre todo tratando de apoyar en la toma de decisiones para una mejor manera de invertir en nuestro país y para todos nuestros clientes. Muchas gracias por mi lado, por acompañarnos y espero verlos pronto, cuando menos el siguiente mes. De mi lado, sé que hay varias personas que están interesadas en la carta de Warren Buffett. Nada más manden aquí ahorita su requisición para que la gente que nos apoya pueda tener a qué correo enviarles la carta. El próximo mes quiero que platiquemos de nombres otra vez en lo particular y de las estrategias en un horizonte de inversión. Pues muchas gracias, Julio, gracias, Héctor, y por supuesto, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos estamos viendo muy pronto. Cuídense, hasta luego. Gracias, hasta luego.